Buen domingo, queridos hermanos. Seguimos avanzando en nuestro año litúrgico, ya llegamos al domingo 19 durante el año. Seguimos con Mateo, nos va a acompañar todo este año en la mayoría de los domingos todavía, hasta diciembre. Tenemos la continuidad de los textos y vamos hoy a ver qué pasó después de la multiplicación de los panes de la semana pasada. Y vamos a disponernos a recibir la palabra como lo que es, como palabra de Dios. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 14. Nos dice así. Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaron antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, sí eres tú. Mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Decíamos que lo previo era toda esa experiencia, sobre todo comenzando con la muerte de Juan el Bautista. Hablábamos de esa muerte tan denigrante, tan amarga, que lo toca tan de cerca a Jesús y siente la necesidad de ir a tener un encuentro con el Padre. Lo seguían por todos lados. Entonces deja a los discípulos y se cruza al otro lado del lago. La gente lo ve y lo sigue. Y él que iba a ese retiro con el Padre, tiene que atender a la gente porque la compasión lo mueve. Pero cuando termina todo ese trabajo agotador de atender a la gente, de darle de comer porque era un lugar desierto donde habían ido a buscarlo, él decide que necesitaba ese retiro. Y entonces despide a los discípulos, los obliga a tomar la barca y volver. Ellos que han ido ahí también buscándolo con él. No, vuelvan todos. Yo ya voy. Va, despide a la gente y se queda solo en el monte. No sabemos qué pasó en esa intimidad con el Padre. Una oración privada, distinta a la del monte Getsemaní, que fue más pública. O la del monte Tabor, también más pública. Y está solo, sin testigos. No sabemos qué le dijo el Padre, pero que salió de ahí reconfortado, con nuevas fuerzas, con el horizonte de lo que le espera mucho más claro, pero cada vez más decidido, caminando hacia él. Y entonces va hacia los discípulos en medio de la noche, en la madrugada. Habían salido ellos, pero no habían logrado llegar a la otra orilla. Mucho viento en contra. Eso pasa ahí en el lago de Galilea. Suele haber tormentas así, inesperadas, prontas, fuertes. Es por el microclima que hay. Y están ahí asustados. En medio de la barcaza, ahí en medio subidos a su pequeña barca ahí.
La única seguridad que tenían era esa. Y de pronto en medio de la noche ven a alguien que camina hacia ellos. No lo reconocen de lejos, ni se les ocurrió pensar que el Señor haría ese gesto. Y era Jesús caminando sobre el agua. Soy yo, les dice, no teman. Esta experiencia de Jesús caminando sobre el agua, uno diría, ¿por qué? No es casi un show. No, era un signo fuerte. Era un signo fuerte porque el único, según la claridad de fe que tenía Israel, el único que tenía poder sobre los elementos era Dios. Y al calmar los elementos, al venir sobre ellos, Él se está revelando como Dios. Por eso termina toda la experiencia con esa profesión de fe. Tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Se revela su divinidad. Así como en el Tabor se reveló, ¿no es cierto?, la gloria, acá se revela la encarnación más fuerte. Porque tú, este hombre que está delante nuestro, eres el Hijo de Dios. Realmente un reconocimiento muy, muy intenso, muy fuerte. Y en medio de esto, la experiencia de Pedro, tan interesante. Gracias, apóstol San Pedro, por tantas experiencias que nos hace seguir confiando y viviéndolas. Cuando escuchas esa palabra, soy yo, te traspasa el corazón. Y haces como una propuesta, necesito confirmarla. Esto es medio parecido cuando Tomás necesitó tocar las llagas. Necesito confirmarla. Y si le ocurre una experiencia. Maestro, si vos sos vos, llamame y voy hacia donde estás vos caminando por el agua. A Jesús le gusta. Y lo invita. Ven, Pedro, vení. Pedro se baja de la barca, camina sobre el agua. O sea, no es que lo intente y fracasa. Empieza a caminar. Mientras miraba al Señor, iba todo bien. Pero cuando se miró a Él, ¿quién soy yo acá arriba del agua? Cuando veía la fuerza del viento y de las olas, empezó a dudar. Y empezó a hundirse. Pero aún no era una falta de fe. Era esa duda que, tan humana, ¿podrá ser cierto? No. Y el grito, Señor, sálvame. Jesús que le tiende la mano, lo lleva hasta la barca, y en la barca le dice a Pedro, hombre de poca fe, no le dice incrédulo, dice hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí llegan a la orilla y ahí se postran todos delante de él y lo reconocen, ¿no? Este episodio es muy, muy fuerte, tantas veces lo leemos para renovar nuestra confianza personal, ¿no? Porque la duda de Pedro no era sobre el Señor, la duda de Pedro era sobre sí mismo. ¿Quién no duda de sí mismo? ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida que creyendo lo que Dios nos pide, nos dice, nos animamos y en mitad del camino empezamos a dudar y todo se nos viene encima? Si hemos logrado conservar algo de fe y sale el grito de nuestro corazón, Señor, sálvame, experimentaremos la segunda parte. Y también escucharemos la misma palabra, hombre de poca fe, mujer de poca fe. ¿Por qué duda? O sea que es un evangelio que nos lleva a ver, ¿no es cierto?, cuál era la seguridad de los apóstoles. La seguridad de los apóstoles es esa barquita, nada más. ¿Cuál era la seguridad de Jesús? La intimidad con el Padre, la oración. Qué interesante esa comparación, ¿no? La oración nunca falla. O sea, qué importante en nuestra vida es animarnos a dar pasos. Si nos quedamos siempre dudando, miraremos de lejos. Y por ahí cuando vengan pruebas más fuertes, vacilaremos mucho.
aún los apóstoles. El único que logró superar todas las pruebas fue Juan, que quedó hasta el pie de la cruz. Ni siquiera Pedro, ni mucho menos Tomás. Ahí se quebraron. Pedro enjugó su error con lágrimas y avergonzado volvió. Tomás tuvo que pedir, y eso nos sirvió a todos nosotros, la gracia de ser testigo experimental. Nosotros podemos confiar siempre en el Señor. Esto es una cosa que hay que aprender. No de nuestras locuras. No es que Pedro se largó a caminar en el agua porque se le ocurrió. Se lo pidió el maestro. Y él le dijo, ven. Entonces, el discernimiento previo. Él hizo un buen discernimiento. Señor, yo quiero comprobarlo. Si vos me autorizás, si vos me llamás, yo voy. Eso es importante. No es que a lo loco Dios nos va a acompañar siempre, ¿no? Hay que buscar ese discernimiento que nos dé la verdad, ¿no? Y para eso tenemos el Espíritu Santo. Para eso tenemos la comunidad, los hermanos. Para eso tenemos los pastores, para que nos guíen y nos ayuden a elegir los caminos. Nunca te mandé solo. Siempre confiando en el Señor. Que esto, y buscando su verdad, ¿no? Que esto ilumine el camino de tu vida, de tu familia, ¿no? Y que se animen a confiar, aún en la hora más oscura. Si están las promesas del Señor, esas nunca se dejan de cumplir. Y que la bendición de nuestro Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y permanezca siempre.